El tema del agua, ¿por qué lo comenzamos? Por la observación simple eh, de lo que está pasando desde el puente de San Mateo hasta la desembocadura del río Esmeraldas, con la formación de playones o islotes, como quiera que sea, zona seca. Y cuando uno baja hasta determinado camina, el agua está eh, por debajo de la rodilla, ¿no? Se puede avanzar por el río Esmeraldas importantes tramos y camina usted por un río que apenas tiene una cantidad de agua que históricamente nunca la tuvo. Ya no tenemos el río caudaloso que teníamos antes. Acuérdense ustedes que en un banco de aquí de la localidad hay una foto de 1908, es decir, hace unos 113 años, más o menos, donde se ve el caudal del río Esmeralda alto y donde se movía mucho, mucha navegación, llegaba hasta Quinindé. No nos olvidemos que se bajaban las balsas, la caña, la guadúa, con plátano, bajaban y llegaban hasta la zona de la barraca. Hasta el año de 1976 más o menos, todavía subían con marea alta los lanchones a cargar banano en la Propicia. Todavía. ¿Qué ha pasado de esa época? Hay un descenso, pero espectacular, del nivel de agua, del caudal del río Esmeraldas y sus tributarios, y a eso se debe el aparecimiento de los playones o islas que están a lo largo del río Esmeralda. Y en el plan de ordenamiento territorial, Fabricio, y audiencia de enlace regional informativo, en el plan de ordenamiento territorial del gobierno provincial, hay alguna información y dice referente a la demarcación hidrográfica de Esmeraldas, que es el conjunto de ríos, para ponerla así de fácil, el conjunto de ríos que forman la telaraña de ríos que contribuyen, que son contribuyentes, que fortalecen el caudal del río Esmeraldas. Dice que la tasa de déficit ahora mismo es del 3%. Esta vez del 2012-2014. Es decir, ¿habrá aumentado esto? Pues ¿Habrá aumentado? A simple vista se lo ve que ha aumentado. Yo estuve en uno de esos playones y eso es inmenso. Y la gente pasa con el agua a la rodilla y nada más. O sea, ha bajado el nivel del agua. Claro, van a decir estamos en verano. En invierno aumenta un poquito. Porque antes, usted recuerda, cuando hablaba de esa fecha, era imposible, la gente no podía viajar, ¿no? En el río, cuando era cuestión de invierno, no tomaba su canoa. Era imposible. Yo recuerdo porque en ese tiempo nosotros vivíamos por el sector de la finca y entonces llegábamos al río Esmeralda. Pero, ¿qué va a pasar en 5 años si no tomamos precauciones? Bueno, esto le corresponde al gobierno provincial. Tengo un dato que se midió en el control hidrológico que se hizo alguna vez en SADE durante, dice aquí, este es un documento del gobierno provincial, puede estar colgado en la red, pueden ustedes en la sección de hidrología de la provincia de Esmeralda, en el distrito hidrográfico, pueden buscar esta cifra. Dice que entre 1973 y 1990, es decir, bastante descontinuado, el caudal medio mensual era de 972,21 metros cúbicos por segundo. Partiendo de esa cifra, en SADE, Cantón Quinindé, según me decía Fabricio, ¿no? Mis clases de geografía, a esa parte no llegué yo. Pero sería bueno ver ya próxima a la desembocadura. ¿Por qué esta preocupación, como lo decía Fabricio? Es porque nosotros tomamos, escúchese bien, captamos agua directamente del río Esmeraldas. 1. 2. Nos sirve también para el tema de la agricultura. Entonces, y además, también porque descargamos desde
el río Guayabamba, el Blanco, el Quinindé y todos los tributarios, todas las aguas sin tratamiento van a las aguas de los diferentes ríos y concluyen en el río Esmeralda, que al final la deposita en el Océano Pacífico. Eso significa que va a disminuir la posibilidad de diluir esas aguas. La dilución contribuye, es un proceso ambiental para disminuir el impacto de la contaminación. Perdonen que hablemos un poquito técnico, pero así es el tema. O sea, la dilución, o sea, mayor caudal de agua, esto es como poner una gotita de tinta en otra gota de agua no va a haber, pero si lo pones en un vaso, y peor si en un balde. Mejor si en un balde. Entonces, miren ustedes de lo que estamos hablando, que no es un tema para el jajá, es un tema para la preocupación ciudadana. ¿En 5 años no tendríamos agua o tendríamos que un esterito? Un esterito. Además, no nos olvidemos que hay una acelerada desaparición del bosque. Elegantemente se dice la tala de los árboles. Es la desaparición, borrar la zona verde de la provincia de Esmeralda. Y hoy por hoy todo el mundo, todos sabemos que la cantidad de bosque mantiene una zona húmeda, con lo cual hay una posibilidad de tener un régimen de lluvias más o menos periódicos. Acciones inmediatas. Acciones inmediatas. Así, rápidas. Yo creo que aquí nuestro inicio de tratar este problema es que los periodistas vayan a la dirección de cuencas del gobierno provincial y le pregunten, a ver, denos ahora sí la información. Por allá hay un tipo que se llama Montaño, está hablando de que esta vaina está crítica. Digan ustedes si es o no es así. Y si no es así, ¿por qué? Y si es así, ¿por qué? Ahora, los finqueros pueden contribuir, por decir, empezando a sembrar. Hay un árbol que se siembra, ¿no? Y detiene un poco lo que... Por supuesto. O sea, esa sería una de las alternativas. Por supuesto. Si vamos a las alternativas, vamos a un plan agresivo de reforestación. Porque hay que recuperar... De la ribera. Claro, de la ribera, y se dejaba antes 30 metros. Pero bueno, hagámoslo mucho más. Sería un plan de recuperación de cuenca. Y mire, en el tema del desempleo, sembrar árboles podrías captar mano de obra hoy por hoy desempleada, por ejemplo. Ese es el primero. Y el segundo, sí sería bueno tener datos, por lo menos tener la información. Esos están lejos. Esto está lejos y son del gobierno provincial. Hablan de 90. Esperaba encontrar datos mucho más. Se habla de un déficit, hay dos temas allí. Se habla de la riqueza hidrográfica, pero también se habla de un déficit. Y este déficit irá aumentando a medida que aumenta la población. A medida que aumenta la población, se necesita más agua para la agricultura, más agua para la ganadería, más agua para la provisión de los domicilios. En toda la provincia, no solo un tema urbano, es también rural. E insistimos en esto. Debe ser un tema no solo en el río Esmeralda, sino de la totalidad del distrito hidrográfico o de la cuenca hidrográfica, como mejor se entiende todavía. El río Tiauna ha desaparecido. De eso ya ni contarlo, ni hablarlo. Ya. Pero habría que exigirle, hay que recuperarlo, hay que exigirle a EP Petroecuador, a ver, nuestro río, no lo dejarán como estaba, pero por lo menos recupérenlo, para ir, a medida que vayan viniendo los ciclos de lluvia, se vaya un poco lavando, y a la vuelta de unos 50, qué sé yo, años, a lo mejor se recupere ese río. Yo creo que sería obligarlos a que nos presenten un plan de remediación en ese aspecto. ¿Quién debe hacerlo? Gobierno provincial, que está en cargo de las cuencas. Bueno, gobierno municipal, por el tema de que es encargado del agua potable, se pueden conjuntar, ojalá esas dos almas se puedan juntar para que hagan un tema, porque el tema sigue siendo, y eso que no hemos hablado, Fabricio, de la marea. El tema, hay una cosa, ustedes pueden encontrar bastante literatura y estudios del llamado cono salino, de la llamada cuña salina, que es la cantidad de agua salada que hace que ingresa río arriba, aguas arriba, en el río Esmeraldas.
y eso cambia las condiciones físico-químicas de las aguas. Y el tratamiento podría verse afectado. No, hablamos siempre en potencial, Fabricio, para no decir, porque no tenemos los datos. O sea, si tuviéramos aquí un análisis, diríamos, sí, va a ser afectado, pero decimos podría. Eso ya le corresponde tanto a la agua potable de estar controlando la cuña salina, cono A esto salino, se suma, don Juan, también la aguas cantidad arriba. de sedimentos y la basura que a veces la gente lanza irresponsablemente. Irresponsablemente. Y hoy más que nunca, Fabricio, se convierte el manglar que tenemos ahí al frente y que alguna gente quisiera verlo desaparecer. No solo me refiero a los invasores, sino a otras personas que hicieron todo lo posible cuando se hicieron esas carreteras para que lo quitaran. Menos mal que se le declaró reserva de protección. Hoy más que nunca se convierte en la protección en términos de procesamiento de las sales disueltas en las aguas del mar, en las aguas marinas. Entonces, y creo que están haciendo un buen trabajo tanto el municipio de Esmeralda como el Ministerio del Ambiente al respecto. Y hay que tener una vigilancia, pero porque con esto de la disminución del caudal, que es evidente que hay una disminución del caudal en todos los ríos tributarios de las Esmeraldas y en el mismo río Esmeralda, eso salvo la cifra, porque habría que ver unas cifras comparativas en 5, en 10 años, lo que sea, para determinar en cuánto ha disminuido, pero sí es evidente que hay una disminución de caudal y por lo tanto, al menos hasta donde hay en la zona de captación de las aguas, no es muy necesario conservar un caudal para conseguir la dilución, la capacidad de disolución de las sales que entran, sea cuando sube la marea del mar y sea cuando haya el problema de las descargas de ciertos procesos para que el tratamiento de las aguas se facilite. Ok, le agradecemos a Juan. En resumen, en 5 años tendremos un estero. Ya no tendremos el caudaloso. Aumentará el déficit. Tendremos más problemas de agua potable que ahora. Es ahorita. Podríamos decir una frase de cinematográfica, ahora o nunca.